Bueno. ¿Por qué te escondes, Matías? ¿Qué tenés la camiseta de Boca que te escondes? Estás como cuando vinieron de Madrid, papá, escondido. Mi perro aparece en todas las grabaciones, así que. ¿Qué hace, Johnny? Buenas, profe, Dios bendiga. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, Bueno, bien, vamos a gracias a Dios. empezar. Tremenda. Empezamos, chiquitos. Vamos a hacer un momento de oración y empezamos. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu amor. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu nombre, Señor, buscando crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra, de tu doctrina, para servirte mejor, Señor, para darte un ministerio de excelencia. Padre, te pido ahora en el nombre de Jesús, Señor, que estés tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Te pido por aquellos que hoy están cansados, Señor, que hoy están con alguna tribulación, algún problema, algo que en sus vidas está trayendo preocupación, angustia. Yo te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que estés tomando control sobre toda situación, Señor. Que traigas paz, traigas sosiego, que traigas luz y entendimiento en toda situación, Señor. Que tú, una vez más, delante de cada uno de tus hijos, abras puertas, Señor, de bendición, de provisión, que muestres el camino conforme a tu propósito. Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Vamos a estar viendo hoy la ficha número 3 y el contenido. ¡Ah! La fuiste a buscar, ¿eh? La fuiste a buscar. Ahora sí que refrescó. Bueno, vamos a estar viendo la ficha número 3. Dice la primera pregunta, más allá de lo referido en la carpeta, dice así porque sería bastante simple la pregunta, porque en la carpeta dice inicio de la dispensación de la gracia, Pentecostés. Listo, ya está, es fácil. Pero dice la pregunta 1, más allá de lo que dice la carpeta, que es en Pentecostés, la dispensación de la iglesia, ¿comenzó en la predicación de Jesús? ¿Comenzó en la cruz? ¿Comenzó en la resurrección o comenzó en Pentecostés? Justifique su respuesta. Bueno, este es el tipo de respuesta que a mí, de pregunta, mejor dicho, que a mí me gusta ahí que podamos compartir y podamos charlar un poquito todos, que obviamente se encuentra un poquito restringido. Pero, ¿a qué viene esta pregunta? Más allá de que parezca un poquito como evidente la respuesta, que la respuesta sería en Pentecostés y qué sé yo, hay algunos detalles que me gustaría que podamos tener en cuenta. En primer lugar, que algunos dicen que una vez que Jesús inicia su ministerio, junto con él comienza el tiempo de la iglesia, que ya es la dispensación de la iglesia. Esto dicen algunos comentaristas. Bueno, con esta en particular no estoy de acuerdo para nada, porque Jesús no vino en su ministerio terrenal
para crear la iglesia. O sea, Jesús, su venida a la tierra fue para reinar sobre Israel, su pueblo. Claramente. Entonces, de ninguna manera podría estar inaugurando el periodo de la iglesia, cuando prácticamente la iglesia no se menciona en los evangelios sinópticos, a excepción de dos pasajes muy particulares de Mateo, pero Jesús no habla de la iglesia. Así que Jesús, hablamos de los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos no vemos a Jesús haciendo referencia a esto, sino desarrollando su ministerio, haciendo lo que vino a hacer, ¿no? A presentar el reino a Israel. Que, como después dice Juan, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, ¿no? Entonces, durante la predicación de Jesús, y aparte con otro tema que lo hemos conversado un par de veces, que el Nuevo Testamento necesariamente requiere de la muerte del testador para comenzar. Esto es una cosa casi como una verdad de perogrullo, una cosa muy obvia. Si no muere, el testamento no corre. Tiene que morir para que empiece el testamento. Entonces, esta sería una cuestión medio como demasiado clara. Otro dice que en la cruz, una vez que va a la cruz, o que muere, vamos a decirlo mejor, que una vez que Jesús muere en la cruz, como dijimos, ¿no? Murió y comenzó esta nueva dispensación. Bueno, podríamos decir que sí, algunos de hecho lo afirman, pero para mí la cuestión fundamental en este caso es que una característica fundamental, que distintiva de la iglesia, es que los que forman parte de la iglesia tienen en sí el Espíritu de Dios. Es decir, que cada creyente de cualquier momento de la historia, para ser iglesia, tuvo antes que tener el Espíritu de Cristo morando en él. Juan mismo dice, ¿no? A los que me recibieron, ¿no? El Espíritu dentro de la persona, a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, les fue dada la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, en la cruz tampoco podría ser, porque en la cruz todavía no habían recibido el Espíritu. La tercera posibilidad es en la resurrección, o digamos en el tiempo que estuvo como resucitado antes de Pentecostés. Acá parece un poquito ambiguo, porque una vez que resucitó estuvo 40 días. ¿No? ¿En qué momento de los 40 días empezó la iglesia? Ni bien resucitó, cuando sale de la tumba, en la mitad, al final, antes de subir, bueno, pareciera como un poquito difuso. Pero yo lo que quiero, sobre todo en esta pregunta primera, es que podamos ver juntos un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, ¿sí? Juan 20, 22, bueno, el Señor resucita, ¿sí? Vemos a María que va a la tumba del Señor, ahí en el capítulo 20, 15, se encuentra con un ángel, el ángel le dice que resucitó, qué sé yo, ahí el Señor le habla, Jesús le dijo que no lo toque todavía porque no había subido al Padre, ¿sí? Versículo 17 de Juan 20. El 18 dice que María Magdalena fue a buscar a los discípulos para avisarles que Jesús había resucitado. El 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y escuchen bien. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid
el Espíritu Santo. ¿Había llegado Pentecostés? No, esto fue el domingo de la resurrección. Esto ocurre el domingo por la noche. ¿Sí? El mismo día que el Señor resucita por la mañana, por la madrugada, esa noche Él se reúne con los discípulos y sucede esto, ¿no? Después le dice, a quienes le remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieseis les son retenidos, etc. Pero acá la clave es que le dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, acá viene una pregunta de millón. Cuando llegó Pentecostés, ¿los discípulos ya tenían el Espíritu Santo o lo recibieron ese día? Claramente lo tenían. Claramente lo tenían. Ahora, pero dice ahí, Hechos capítulo 2, vamos a buscar el pasaje, para no agregar ni sacar una coma. Hechos capítulo 2. ¿Qué les pasa a las computadoras que hoy están medio locas? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. O sea, vino un estruendo como de no vino un viento. Vino un estruendo, no un viento. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Estaban orando? ¿Sí o no? No, no estaban orando porque estaban sentados. Los judíos no oran sentados. Oran parados, oran arrodillados o oran acostados, pero sentados no oran. Así que en ese momento no estaban orando, ¿no? Porque muchos escuché 1000 veces y dijeron, y estaban orando y vino el Espíritu Santo. No, no estaban orando, estaban sentados. Hoy estaban jugando un partido al truco, no sé qué estaban haciendo, comiéndose un sándwich de milanesa completo, pero orando no estaban. Entonces dice que se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, no de fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Probablemente alguno de ustedes me escuchó hablar un poquito de esto, pero más allá de eso, quiero hacer una mención rapidito porque no es tanto el tema que nos ocupa, pero sí es importante relacionado con la materia y con la vida diaria, por decirlo así. Cuando dice fueron todos llenos del Espíritu Santo, lo primero que podemos entender, si vemos a Juan, que días antes, ¿sí? Que días antes, 40 días antes, les dijo, reciban el Espíritu Santo, entonces tenían el Espíritu Santo, pero acá dice que fueron llenos. Entonces, lo primero que viene a nuestra cabeza es que nosotros somos una especie de recipiente que tiene una cierta cantidad del Espíritu Santo y acá fuimos llenos, ¿no? Que subió el nivel, ¿no? Y de ahí queda también para nosotros que permanentemente estamos haciendo oraciones para que Dios nos llene, ¿no? Señor, llename con tu espíritu, y oramos todo el tiempo. Señor, llename, como si fuéramos el tanque de nafta, ¿no? De un, qué sé yo, de una Ferrari, que mete la segunda y no tiene más nafta. Bueno, no es así. No es así. Esto es lo que escuchamos miles de veces y vamos a escuchar seguramente otros 1000, no de mi boca, pero lo van a escuchar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá cuando dice que todos fueron llenos? La palabra que usa Lucas en este lugar, en Hechos 2:4, la vuelve a usar entre 8, 9, 10 veces en el libro. De nuevo. En un pasaje dice que fueron llenos de temor.
Se imaginan que no se puede llenar un recipiente con temor, ¿no? El otro pasaje dice, fueron llenos de ira. ¿Qué es lo que está diciendo en esos otros pasajes? Cuando dice que todos fueron llenos de temor, lo que está diciendo es que el temor los controló, el temor se apoderó de ellos, tomó control y actuaron en consecuencia. Es decir, quedaron paralizados porque el temor tomó control de sus vidas. Cuando en el otro pasaje dice, fueron llenos de ira, ustedes lo pueden buscar después en el libro de los Hechos, no tengo a la mano las citas, pero cuando tengan tiempo y ganas, lo pueden buscar. Dice, fueron llenos de ira. ¿Qué pasó? La ira se apoderó de ellos, la ira tomó control y rompieron todo. ¿Sí? Entonces, esta palabra griega que Lucas usa acá y en otros 8 o 9 pasajes más, en el mismo libro, el mismo autor, es una palabra que en principio sí significa llenar, como colmar una capacidad, pero es un término también que se usa, es un término náutico, que es como digamos lo que el timón ejerce sobre la embarcación. ¿Sí? Como el timón es el que controla la dirección del barco. Es decir, que lo que acá está diciendo es que los discípulos que ya habían recibido en el domingo de la resurrección, habían recibido el Espíritu Santo, ya estaba en ellos, en esta situación, en esta ocasión, se produce algo, hay una ruptura, algo pasa donde el Espíritu Santo, que ya estaba en ellos, toma el control de sus vidas. ¿Y cuál es la evidencia externa? Que comienzan a hablar en nuevas lenguas. Esa es la evidencia externa de esto que ocurrió. Ahora, hay otra palabra que es clave para entender este pasaje, que es la palabra derramamiento. ¿Sí? La palabra derramamiento, también usada por Lucas, significa en griego verter desde el interior hacia el exterior, de adentro hacia afuera. Entonces, estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Pero entonces tenemos que decir, no, pará, está mal. No es de adentro para afuera, es de afuera para adentro, no de adentro para afuera. ¿No? Alguno podría decir eso. Si estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo, no nos imaginamos a Dios que da vuelta el tarro y vuelca, ¿no? Todo el Espíritu Santo. Bueno, claramente la palabra griega no da lugar a equívoco y es de adentro para afuera. La palabra griega es ex-geo, de adentro para afuera. ¿Y cómo se explica? Se explica sencillo. En primer lugar, tenemos el pasaje que acabamos de ver de Juan, que el Espíritu Santo ya estaba dentro. Ya estaba dentro. Y la experiencia que llamamos el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa que hay otro pasaje que quiero compartir con ustedes para cerrar esta enseñanza. En Juan, no me acuerdo el capítulo, pero espero encontrarlo rápido. Creo que era el capítulo 6. No, el 6 no es. El 7 puede ser. Es el 7, es el 7, es el 7. Sí, señor. Capítulo 7, Juan, capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Había toda una ceremonia. El sumo sacerdote en ese último día iba con un jarro de oro y tomaba agua del estanque de Siloé, y en una procesión donde participaba todo el pueblo, llegaba y derramaba esa agua sobre el altar del templo, y representando al Espíritu Santo de alguna manera. Y Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense que estaba
el líder que era el sumo sacerdote, era la persona más importante de Israel, ¿sí? Era la autoridad de Israel. Y Jesús se planta ahí y le dice, ya no tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Y a los gritos aparte. Así que una situación tremenda, tremenda. Y el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba anticipando esto que es el bautismo del Espíritu Santo. No estoy diciendo que Jesús ahí hable del bautismo, ¿no? Sino que Jesús habla de la abundancia del Espíritu en la persona, la nueva dispensación. Jesús está hablando de la nueva dispensación. Pero lo que tenemos que entender, cuando Lucas usa la palabra derramamiento del Espíritu Santo, no fue que del cielo cayó Espíritu Santo sobre las vidas, sino que el Espíritu Santo que estaba dentro de ellos rompió el dique que lo estaba deteniendo y comenzó a fluir. Comenzó a fluir como un río, con poder, con la manifestación evidente de las nuevas lenguas. Pero a partir de ahí, a partir de ese momento, comienza esa manifestación de poder. ¿Sí? Y esto es lo que espero que la mayoría de ustedes, si no todos, hayan experimentado, ese bautismo del Espíritu Santo. Ese momento donde ese río que está dentro nuestro, debido a nuestra búsqueda de Dios, a nuestro tiempo en la cámara secreta, a esa búsqueda de que Dios nos use y desate ese poder, rompe eso que en nosotros está frenando la manifestación de la gloria de Dios y comienza a fluir. Este es el plan para la iglesia. En Hechos capítulo 1, el Señor le dice, recibirán poder. No se vayan porque van a recibir poder. Si van a recibir poder. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, si podíamos decir que el eje de la vida del creyente es la predicación del Evangelio, y entendemos que Jesús nos dio la herramienta para predicar el Evangelio, entonces tenemos que entender que el poder de Dios tiene que formar parte fundamental de nuestra vida. No podemos ser una iglesia macanuda, una iglesia amorosa, una iglesia que recibe a todos, una iglesia integradora, una iglesia bárbara, unos cultos divinos, pero sin poder. No podemos ser iglesia de Cristo sin poder. ¿Ok? Esto quiero que se lo graben, se lo graben. No se conformen más con cultos bonitos, no se conformen más porque la iglesia está llena. No se conformen porque abren un anexo, porque abren 2, porque abren 20. No nos podemos conformar con eso. No nos podemos, tiene que estar la manifestación del poder de Dios. Eso es lo que nos diferencia del resto. Alguien que no conoce y nos mira a nosotros y mira a los testigos de Jehová, ¿cuál es la diferencia que encuentra? La diferencia distintiva de la iglesia de Cristo es el poder de Dios. Categórico. Esto es categórico. Así que nada, bueno, volvemos a la pregunta 1, ya está, terminó, ahí. Si quieren decir algo o quieren preguntar algo, están en libertad. Entonces, cerrando la pregunta 1, dice, entonces, ¿cuándo comenzó la dispensación de la iglesia? Bueno, alguno podría decir, y ahí ya no la discuto, que cuando Juan sopla el Espíritu Santo, cuando Juan registra que el Señor sopla y les dice, recibe el Espíritu Santo, alguien podría decir que ese es el momento. Y no habría mucho por discutir. Pero yo creo que el evento de Pentecostés es un evento de inauguración. ¿Sí? Yo creo que, si bien en el momento de Juan, ahí, cuando Juan lo relata, en Juan 20:22, ellos ya reciben el Espíritu Santo, que es lo que necesitaban para ser iglesia, pero es como
usando esta palabra inauguración, ¿no? Como alguien, qué sé yo, armaste un boliche, un bar, qué sé yo, y tenés todo, tenés las mesas, la silla, la bebida, tenés los mozos, las luces, tenés todo. Ya está funcionando como bar y en realidad todavía no abriste. ¿Sí? O sea, tenés todo, pero todavía no abriste. Pero sos un bar. Y sí, la verdad que sí. Pero si yo digo, ¿cuándo empezamos? Es cuando abrimos las puertas. Nada, es una mirada nada más. Pero yo creo que el evento de Pentecostés es un evento que inaugura. ¿Sí? Entonces, por eso entiendo y comparto con ustedes que la iglesia, la dispensación de la iglesia comienza allí en Pentecostés. Le di vuelta a la bombilla. Bien, la pregunta número 2 dice, indique el pasaje donde se establece el nuevo pacto, que es el pacto que marca, por decirlo así, esta dispensación de la iglesia, ¿no? Y el pasaje es en la última cena, ¿no? La cena de la Pascua que Jesús comparte con sus discípulos, cuando después de cenar, hace esta ceremonia del partimiento del pan y de tomar la copa, y Jesús allí instaura este nuevo pacto y le dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Claramente, relacionándolo con la pregunta anterior, tampoco podemos decir que comienza acá, porque dice, no, ahí está, ahí instauró el pacto. Bueno, no, ahí digamos que sentó las bases del pacto, porque levantando una copa de vino dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. No había ninguna sangre ahí, había un vaso de vino. ¿Se entiende? Entonces Jesús está institucionalizando esto como a modo de ceremonia cuando le dice, y ustedes cada vez que hagan esto, cada vez que ustedes lo compartan, van a estar recordando mi sacrificio y anunciando mi regreso, ¿no? Entonces, el pasaje donde se establece el nuevo pacto es ese, que lo tenemos registrado en Mateo 26, 28, Marcos 14, 24 y Lucas 22, 20. Muy bien. La pregunta 3 dice, ¿y qué determinará el fin de esta dispensación? Y esta por ahí era un poquito más difícil, porque no dice cuál va a ser el fin, que está en la carpeta y es el arrebatamiento de la iglesia, sino dice qué determinará el fin, qué va a ser lo que provoque, lo que desate la finalización. Y yo les puse ahí algunas ayudas, no es el fallo, ¿sí? No es el fallo, no es que rechazaron a Cristo, porque a Cristo lo rechazaron años y años y años. O sea, no es el rechazo de Cristo. La respuesta no está en la carpeta, en ningún lado lo dice. O sea, si lo buscaban en la carpeta no lo iban a encontrar, les quise ahorrar tiempo. Y el que da la respuesta es Pablo. Bueno, alguno quizás ya vio que les envié la ficha completa, pero la respuesta, si quieren acompañarme en la Biblia, está en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 11, los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Pablo explica cuál es la historia hoy con Israel. ¿Qué onda con Israel dentro del periodo de la iglesia? ¿Qué pasa con Israel? Y Pablo lo explica. En 9, 10 y 11 es la explicación de qué pasa con Israel en este tiempo, de qué juegan. Y capítulo 11, versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, está un poco endurecido, hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Dios lo que está diciendo por medio de Pablo en este pasaje es que hay un número que está escrito, que ya está establecido. Dios tiene el número de los que no son israelitas que van a formar parte de la iglesia. Ya está escrito ese número. Y es el número, qué sé yo cuánto, no sé, 10.185.221. Cuando entra el último, en el momento que el último recibe a Cristo como Señor y Salvador, viene el fin. ¿Se entendió? Entonces, lo que determina el fin de esta era es el ingreso del último de los gentiles que tiene que entrar. De este número preestablecido por Dios. Este número que Dios ya sabe y ya conoce. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? No sé si lo habían encontrado o no. Era un poco difícil. Esta era un poco difícil. Así que solitos era medio difícil que la encontrara. Pero bueno, era un poquito un desafío a la investigación. ¿Cuántos la encontraron? A ver, levanten la mano. ¿Alguno la encontró? ¿La encontraste? Bueno, bien, muy bien. La pregunta 4. ¿Qué particular diferencia encuentra en lo tocante al juicio y al fin de esta dispensación respecto de las otras? En que todas las dispensaciones, primero viene el juicio y después el fin. Primero el juicio, después el fin. ¿Sí? En esta viene primero el fin y después el juicio. Esa es la particularidad. Si miran las demás dispensaciones, se van a dar cuenta que primero está el juicio y después el fin. ¿Sí? Primero está Babel, ¿sí? En la confusión de lengua, y después está el llamamiento de Abraham. ¿Sí? Por ejemplo. Y así cada uno. Pero en el caso de la iglesia, primero está el fin, que es el arrebatamiento, y después el juicio, que es la tribulación. ¿No? Es muy interesante. Y la tribulación es tanto el juicio para el mundo gentil por haber rechazado a Cristo, como formando parte de del juicio del periodo de la ley. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, los dos coinciden en la tribulación como juicio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la ley tenía distintos momentos donde se completa ese juicio, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió esto? Sencillo, ¿no? O sea, primero viene el arrebatamiento, que es el final, y después viene el juicio. ¿Por qué? Porque en este caso particular, el grupo de la iglesia ya no está. O sea, todos los demás, las demás dispensaciones, la gente falla, sufre el juicio, termina esa etapa y empieza otra. En este caso, la iglesia desaparece, por ende termina. O sea, si no hay más iglesia, se acabó el tiempo, y después viene el juicio con los que quedaron. El juicio no es para los que se fueron, claramente, sino para los que quedaron. Nada, ese detalle, no sé cuántos lo habrán percibido, se habrán percatado que iba por ahí la cosa. La pregunta 5 dice: ¿qué dispensación es anterior a la gracia? ¿Y cuál es la siguiente? La anterior a la gracia es la ley. Y la siguiente a la gracia es la ley. Este era el chiste, ¿no? Que la iglesia es un paréntesis en el periodo de la ley. Esto es lo que tenían que percatarse de este detalle. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan cuando hablamos de Daniel? Que Daniel da la profecía de las 70 semanas. Nadie, absolutamente nadie, en el Antiguo Testamento vio
proféticamente a la iglesia. Ningún profeta del Antiguo Testamento habló de la iglesia, nunca, jamás, ni simbólicamente, ni metafóricamente, ni alegóricamente, de ninguna manera. La iglesia fue un misterio escondido. Por lo tanto, Daniel ve las 70 semanas de corrido. Sí, pero la realidad es que la semana 69, que dice claramente Daniel que va a terminar con la muerte del Mesías, obviamente termina la 69, empieza la 70. Pero lo que vemos es que la 70 no comenzó, sino que comenzó este periodo que conocemos como la iglesia, lo que no está descrito por Daniel, porque Daniel, junto con todos sus contemporáneos, no tenía idea de la iglesia. Dios nunca mostró nada al respecto. Así que bueno, vamos a terminar acá este video y volvemos en unos 12 minutos, más o menos. En 10, 12 minutos estamos volviendo. ¿De acuerdo? Bendiciones.